Ya estamos de vuelta y continuamos en diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Para quienes están con nosotros, les recordamos que nuestro primer invitado es el padre David de la Torre, vocero de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y para quienes se están sumando a nuestra sintonía, también. El tema que estamos desarrollando con el padre de la Torre tiene que ver con la visita del Papa Francisco al Ecuador. Ya se ha hecho una evaluación de lo que constituyó esa visita y habíamos dejado como tarea el terreno, la tierra en donde se sembraron los mensajes pronunciados por el Papa en su visita al Ecuador. Decíamos, padre de la Torre, lo relacionado con la familia, lo relacionado con la inclusión, la academia, la gratuidad, decía en la academia, en algún momento decía, les voy a dar la bendición y no les voy a cobrar. También sobre el protagonismo de los pequeños comerciantes, de los pequeños empresarios, que no sean los del relleno, sino que sean los que vayan marcando esa parte importante de la historia productiva. ¿Dónde cayeron esos mensajes? ¿En qué tierra? Yo creo que cayeron en tierra fértil porque uno siente que hay un clima distinto en nuestro país. En las familias, en las calles, la gente que estuvo ahí, que tuvo que hacer un sacrificio no solamente de caminar en Guayaquil, el calor, o en Samanes era impresionante. Sí. Aquí la noche, el frío, el aguacero. Pero cuando uno vive esas experiencias, uno no es igual. Hay algo que cambia y que se transforma. Y como decíamos hace un momento, quizás la transformación no es inmediata, pero la vida está hecha de ciertos hitos en los que por lo menos nos detenemos un momento y tomamos conciencia del camino que hemos recorrido y del camino que nos falta por recorrer. Y creo que eso ha sido estos días con el Papa Francisco. El país se detuvo un momento para tomar conciencia de ciertos principios básicos que el Papa definía en San Francisco como la gratuidad, la solidaridad y la subsidiariedad. Entonces, 3 principios sobre los cuales debe asentarse la vida de la familia y la vida de la sociedad. Hablando de la gratuidad, este principio fundamental que nos ayuda a no vivir codiciando lo que los otros tienen, a no vivir envidiando lo que los otros tienen, a no vivir guardándome para mí lo que yo tengo. La gratuidad es reconocer que todo me es dado por gracia de Dios y que como todo me ha sido dado gratuitamente, yo también tengo que darlo gratuitamente. Y ahí viene el segundo principio, que es la solidaridad. La solidaridad que no es solamente darte porque yo tengo más que vos, sino yo te doy porque tu suerte es mi propia suerte. Y yo creo que ahí está una clave de interpretación de los discursos que el Papa ha hecho. El Papa no habla como un político, como un ideólogo, como ya lo decíamos antes. El Papa no vino a consagrar ninguna ideología ni ningún sistema político. El Papa lo que vino a recordarnos es que en el centro del quehacer social y del quehacer político tiene que haber una palabra: fraternidad. El otro es mi hermano. Y recordemos lo que decía en San Francisco, que bueno sería que incluso a nuestro oponente político lo veamos siempre como un hermano. Padre, todo depende del cristal a través del cual se miren las situaciones, se vean las cosas. Cada cual llevó el agua a su molino, de lo que dijo el Papa Francisco en su visita al Ecuador. Pero ¿cuál de estos mensajes lo recogió como haciendo mía la culpa la Iglesia Católica de nuestro país? Yo creo que hay este mensaje del Papa de una iglesia en salida, de una iglesia abierta, de una iglesia en la que haya lugar para todos, independientemente de los errores que las personas pudimos haber cometido, reconocer que nosotros, los pastores de la iglesia, somos también pecadores, hemos también cometido errores, los seguimos cometiendo, pero aún así la misericordia de Dios es la que
porta nuestras vidas y es la que da fecundidad a nuestro ministerio. Entonces esa misericordia de Dios que porta nuestra vida, también porta la vida de tantas y tantas personas que a veces nosotros podemos mirar con un ojo de crítica, con una mirada de juicio. Y creo que todas esas cosas es el Papa que nos invita a rechazar, que nos invita a poner de lado. Somos pastores de la misericordia de Dios y que en la iglesia haya un lugar para todos y para que todos, siendo parte de la iglesia, puedan sanar sus vidas a la luz no de nuestra bondad, no de nuestra capacidad organizativa, no de nuestro proselitismo, como el Papa mismo lo decía, sino a la luz de la misericordia de Dios, porque esa es la única que sana y que cura. La Historia Universal ha escrito y recoge en sus páginas capítulos importantes de lo que ha sido la Iglesia a lo largo y ancho de la vida humana. Luego de esta visita del Papa Francisco al Ecuador, Padre de la Torre, ¿en qué momentos la Iglesia sentiría la obligación de ser protagonista de la historia o de algún momento en particular? ¿Cuándo sentiría ese compromiso de ser protagonista? Cuando uno ve que durante estos meses y estos días la fe salió a la calle, la fe se manifestó en las pantallas de televisión, en las ondas de radio, en la prensa escrita, nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad mayor. La fe no puede quedarse reducida al domingo 10 de la mañana, no puede quedarse reducida a una oración en la noche o en la mañana antes de salir de casa, a un signo de cruz sobre nuestra frente. La fe tiene una dimensión social. Yo me atrevería a decir incluso que la fe tiene una dimensión política en el mayor y mejor sentido de la palabra política, que es la búsqueda del bien común, y no podemos quedarnos cruzados de brazos. No podemos ver que el país se fragmenta, se divide, se desmorona y simplemente seguir esperando que las cosas se arreglen. Nosotros tenemos una misión de transformar el mundo. Y creo que es algo que el Papa lo ha reiterado una y otra vez. La fe tiene una fuerza transformadora, la fe tiene una fuerza de inspiración de lo mejor que busca el ser humano, y ese es el servicio que la Iglesia tiene que dar a la sociedad en general y a la sociedad ecuatoriana en particular, mostrarle metidos en el barro de la historia lo que Dios quiere de la humanidad. Llegará momentos en que ya las puertas de los templos no trabajen en hora de oficina, Padre, que abran a las 8 de la mañana, cierren a las 5 de la tarde, sino que sea una apertura total de sus puertas. Y más que eso, misiones de la Iglesia Católica, así como de otras iglesias, en las calles, visitando casa por casa y tratando de recoger los frutos que pudo haber dejado esta visita del Papa Francisco. El Papa decía que la evangelización no es proselitismo. La fe crece por atracción. Es decir, que cuando las personas en el barrio, en la ciudad, en el país, miran que alguien vive diferente, que alguien es realmente instrumento de paz, de diálogo, de concordia, la gente se pregunta y dice, bueno, ¿por qué este es diferente? Y es en realidad en esa pregunta que comienza a surgir un camino de fe. El día de hoy podemos utilizar miles de técnicas de marketing, como si a veces la fe puede presentarse como que fuera, ¿no es cierto?, un producto que hay que vender, y ya podemos tener mucho asesoramiento y vendemos este producto, pero la fe no es un producto que se vende. La fe es algo que se comparte en el día a día, primeramente en la capacidad que tenemos de ser testigos del amor de Dios en lo concreto de cada día. Yo creo que estos días, una de las enseñanzas más importantes es que la Iglesia no es
simplemente los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas. La iglesia es una comunidad. La iglesia es ese millón de fieles en Samán, es ese millón de fieles en el Bicentenario, esas millares de personas en las calles que tienen que en el día a día y en lo concreto de su existencia vivir el amor y la misericordia de Dios. ¿Amerita luego de la visita del Papa acá alguna reunión de los obispos, alguna reunión de, no sé si utilizar el término jerarquías de la Iglesia para procesar estos mensajes y multiplicarlos para que llegue a los 4 costados del territorio ecuatoriano? Sí, lo primero que va a hacer la Conferencia Episcopal en esta semana mismo es publicar todos los discursos que el Santo Padre pronunció en nuestro país. Y luego tendremos en el próximo mes la Asamblea Plenaria de los Obispos del Ecuador, en el que el tema central será cómo dar continuidad a la enseñanza del Santo Padre y a su visita en nuestro país. En la reunión que hubo del Papa con los obispos, no sé si usted podría estar en capacidad de informarnos qué fue lo que se trató, o a lo mejor podríamos rayar la infidencia, pero se podría conocer de cierta manera cuál fue alguna recomendación, algún mensaje especial que entregó el Papa Francisco en su reunión previo a la misa campal en el Bicentenario. Fue un encuentro sobre todo de fraternidad. El Papa es obispo de Roma y se encontraba con sus hermanos obispos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y ha sido sobre todo una ocasión de compartir experiencias. Los señores obispos hacían distintas preguntas de sus preocupaciones, de la realidad del país, de la realidad de sus diócesis, de grandes problemas o cuestionamientos que tienen en las diócesis a nivel de la vida cristiana, y el Santo Padre con la espontaneidad y la fraternidad y la paternidad también iba respondiendo a las preguntas. No ha sido un momento del magisterio pontificio para hablar así, ha sido un momento del diálogo abierto y fraterno del obispo de Roma con sus hermanos obispos. Así como quedaron obligaciones para los distintos segmentos de la población y obviamente para la Iglesia Católica Ecuatoriana, para cada uno de nosotros como individuos también quedó, no creo yo la obligación, sino la satisfacción de acoger ese mensaje del Papa Francisco, volverlo carne, volverlo obra, como también fue la convocatoria del Papa Francisco en su visita al país. Queremos agradecer por siempre haber sido tan generoso con nosotros el Padre David de la Torre, cuando lo hemos requerido para estos medios de comunicación, para recibir información antes de la visita del Papa, durante la visita del Papa y ahora después de la visita del Papa, hacer público ese agradecimiento, Padre. Y ojalá no se nos pierda. Entre broma y serio decía, hasta hoy soy el vocero autorizado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para hablar sobre este tema. Pero en el futuro próximo y también en el de mediano y largo aliento, habrán temas en donde necesitaremos de su voz y de su orientación, Padre. Desde ya entonces, le comprometemos para que siga visitándonos. Gracias a todos y sobre todo gracias al pueblo ecuatoriano por esta manifestación de fe heroica, extraordinaria, que nos ha llenado a todos de paz, de fe, pero también de compromiso y de responsabilidad. Gracias nuevamente al Padre David de la Torre, vocero de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, una evaluación de lo que constituyó la visita del Papa Francisco al Ecuador. Les dejamos con estos mensajes a ustedes, señoras y señores, y luego volveremos para cumplir con la segunda parte del programa Diálogo. Ya regresamos.